¿Te has dado cuenta de cómo al mundo le encanta medir el valor de una persona por la apariencia? Si la ropa no brilla, si la mano está sucia de trabajo, mucha gente ya decide, no sirve, no merece, no puede. Pero aquí está la paradoja. Justamente aquellos que parecen demasiado pequeños son, muchas veces, los que cargan la mayor grandeza dentro de sí. Y quien se ríe de la simplicidad ajena, tarde o temprano, termina tragándose su propia risa. En esta historia, un millonario arrogante creyó que el dinero era sinónimo de poder. Frente a una joven mecánica, manchada de grasa, se burló. Si logras encender mi sub, es tuyo. Lo que parecía solo una broma cruel, se transformó en una de las mayores lecciones de vida, no solo para él, sino para todos los que estaban mirando. Lo que nadie esperaba es que la verdad no estaría en el rugido del motor, sino en el silencio que vino después. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a sumergirte en una narrativa que desmonta creencias, expone prejuicios y entrega una recompensa rápida. Entender, de una vez por todas, por qué el respeto nunca se compra, se conquista. Y créeme, esta historia te va a provocar a mirar hacia adentro y preguntarte si has estado riéndote de quien deberías estar aprendiendo. Es curioso cómo la vida adora montar escenarios para probar nuestra dignidad. Carla, una joven mecánica de barrio, no tenía el brillo de la ropa cara ni el peso de los apellidos conocidos. Tenía manos marcadas por la grasa, pero cargaba en ellas el orgullo de quien construye con esfuerzo. El millonario, al verla acercarse al sub de lujo, soltó una carcajada burlona, como quien cree que la apariencia ya revela la competencia. Si logras encender mi sub, es tuyo, dijo en tono de provocación, pensando que sería solo otro espectáculo de humillación. Ese tipo de desprecio es más común de lo que imaginamos. ¿Quién no ha visto a alguien reírse del cajero lento, del albañil que llega sudado al mercado, o de la empleada que habla con un fuerte acento? La risa irónica muchas veces nace no de la superioridad real, sino de la inseguridad disfrazada. El millonario, en ese instante, representaba el orgullo vacío. Juzgaba por la cáscara, olvidando que dentro de cada persona existe un equipaje invisible, y ese equipaje, cuando se revela, puede desmontar cualquier máscara de arrogancia. Y aquí está la gran lección. El valor de alguien no está en el traje alineado, sino en lo que construyó con sudor y experiencia. Carla lo sabía, y por eso no se dejó afectar por la burla. Ella cargaba una convicción silenciosa. Quien tiene conocimiento no necesita probar nada con palabras, solo con actitudes. Es como aquel viejo dicho, contra hechos, no hay argumentos. Y lo que el millonario no sabía es que estaba a punto de aprender ese dicho en carne propia. Pero esa parte queda para el siguiente momento de la escena. Cuando todos esperaban que Carla retrocediera, hizo justamente lo contrario. Respiró hondo, se secó el sudor de la frente con la manga manchada de grasa, y abrió el capó con la naturalidad de quien ya enfrentó motores peores. Los amigos del millonario reían a carcajadas, seguros de que verían un espectáculo ridículo. Pero la confianza de ella no temblaba, y ese detalle silencioso ya comenzaba a incomodar a quienes estaban acostumbrados a ver solo sumisión frente al poder. Es en este punto que entendemos. El coraje no es ausencia de miedo, sino presencia de propósito. ¿Cuántas veces has estado en una sala de reuniones, en una entrevista de trabajo, o incluso en un almuerzo familiar, y sentiste que todos dudaban de ti? La risa ajena es una prueba, y la mirada burlona, una provocación. Carla no estaba solo frente a un motor, sino frente al símbolo de todo el prejuicio que la vida ya le había impuesto. Y, al aceptar el desafío sin titubear, transmitió un mensaje poderoso. Yo sé quién soy. Ese es uno de los mayores secretos de la vida. Cuando tienes claridad sobre tu identidad no necesitas gritar, basta con actuar. Un atleta que entrena en la oscuridad, un estudiante que persiste aún sin aplausos, una madre que sostiene la casa sin reconocimiento, todos viven ese mismo momento que Carla vivió. Y lo que viene después de ese gesto, ahí es donde la historia gana aún más peso. Carla tomó su maletín sencillo, marcado por el tiempo, y comenzó a trabajar en el motor con movimientos firmes y seguros. Mientras los ingenieros de la concesionaria habían desistido tras horas de intentos, ella, en pocos minutos, identificó la falla oculta.
No había magia allí, solo conocimiento adquirido en el calor de la práctica. Es curioso cómo la vida recompensa a quien se dedica. Muchas veces, las soluciones más sofisticadas nacen de herramientas simples y manos entrenadas. Ese momento es un espejo de la realidad. ¿Cuántas veces personas despreciadas por la apariencia resolvieron problemas que los especialistas no lograban? El mecánico del barrio que salva tu coche, cuando la concesionaria solo sugiere cambiar piezas caras. La señora humilde que enseña una receta mejor que cualquier chef estrellado. O aquel profesor olvidado que, con tiza y pizarra, abre horizontes mayores que muchos cursos costosos. La competencia no viste uniforme de lujo, se demuestra en la práctica. Y cuando el motor rugió fuerte, como si despertara de un sueño profundo, la escena habló por sí sola. Carla no necesitaba discursos inflamados ni reconocimiento inmediato. El ruido del SUV encendido era su carta de presentación. Lo que antes parecía un desafío imposible, se transformó en testimonio de que talento y dedicación no necesitan maquillaje. Y, en ese instante, el silencio de los presentes ya comenzaba a anunciar que algo mayor estaba por suceder. El ruido del motor resonó como una bofetada invisible, callando cada risa que antes sonaba fuerte. La sonrisa del millonario, que parecía inquebrantable, simplemente se derritió frente a la escena. Es curioso cómo el silencio, en ciertos momentos, pesa más que cualquier palabra. Los amigos, que segundos antes se burlaban, bajaron la mirada, incómodos. La arrogancia que reinaba se convirtió en vergüenza colectiva. ¿Y tú? ¿Has vivido una situación parecida? Piensa en cuando alguien subestimó tu trabajo, y de repente el resultado final hizo que todos lo reconsideraran. Puede ser el alumno que sacó la nota más alta después de ser llamado lento, el empleado ignorado que salvó el proyecto en el último instante, o incluso aquel amigo al que nadie escuchaba, pero que trajo la solución inesperada. El silencio que sigue a la sorpresa siempre es revelador, demuestra que la verdad habla por sí sola. Y Carla, en ese instante, no necesitó levantar la voz ni mirar desde arriba. Su serenidad era el contraste perfecto con la incomodidad del millonario. Era como si dijera, no necesité probar nada, solo ser quien soy. Ese tipo de fuerza silenciosa es rara, pero transformadora. Y es justamente ese silencio cargado de significado lo que abre espacio para la próxima revelación, capaz de cambiar el rumbo de la historia. Cuando la sorpresa se calmó, Carla limpió sus manos en un trapo gastado y, con la misma calma de quien acaba de resucitar el motor, decidió compartir un poco de su historia. Contó que no era solo una mecánica de barrio, sino también la líder de un proyecto comunitario. Allí, jóvenes sin oportunidades aprendían no solo a arreglar motores, sino también a reparar la autoestima que la vida había intentado quebrar. Su taller era, al mismo tiempo, escuela y refugio. Es aquí donde muchos se equivocan. Creen que la dignidad viene del estatus, pero olvidan que la dignidad se cultiva en los propósitos. Carla mostraba que su verdadero motor no estaba en el coche de lujo, sino en las vidas que ayudaba a poner en movimiento. Así como un maestro dirige una orquesta invisible, ella lideraba silenciosamente una sinfonía de transformación. ¿Y cuántas veces no nos cruzamos con personas así, que cargan dentro de sí un impacto mayor del que aparentan? Y quizás ese sea el punto más inspirador. Mientras unos gastan energía acumulando poder, otros gastan energía generando propósito. Carla, con herramientas simples, construyó una red de futuros. Esa revelación dejaba claro que el episodio no era solo sobre mecánica, sino sobre valores. Y fue en ese momento cuando los presentes comenzaron a darse cuenta de que algo aún más profundo estaba a punto de ocurrir, porque frente a la grandeza del propósito, hasta la arrogancia debe inclinarse. El millonario, que antes se divertía a costa de la joven, ahora estaba inmóvil, como quien mira un espejo que no quería ver. La vergüenza se reflejaba en su rostro, y por primera vez sus palabras perdieron el tono de superioridad. Reconoció con la voz entrecortada que había intentado humillarla. Esa admisión ya era en sí misma una señal de que algo comenzaba a cambiar dentro de él. Al fin y al cabo, nadie da ese paso si no siente el peso de su propia arrogancia. Carla, sin embargo, no respondió con venganza. Podría haberle echado en cara cada palabra de burla, podría haber saboreado la victoria como revancha, pero eligió otro camino.
el de la dignidad. Dijo con sencillez que el respeto no se compra, se conquista. Esa frase, corta y certera, quedó suspendida en el aire como una sentencia de sabiduría. Es el tipo de verdad que sirve para cualquier relación, desde el matrimonio hasta los negocios. Y aquí está un punto poderoso. Mientras muchos gastan energía intentando probar que tienen razón, Carla mostró que quien tiene conciencia no necesita gritar. El respeto que transmitió en ese momento fue más fuerte que cualquier fortuna. Es como un motor bien cuidado. No ves todo el trabajo interno, pero sientes la confianza en el desempeño. Y el millonario, frente a eso, ya sabía que aquella lección no terminaría allí. Algo aún mayor estaba por venir. El impacto del gesto de Carla no se limitó al millonario. Entre los amigos que antes reían fuerte, uno de ellos se acercó, ya sin la mirada arrogante, y preguntó cómo podía contribuir con el proyecto comunitario. Ese cambio repentino muestra cómo la verdadera inspiración es contagiosa. Cuando alguien actúa con propósito, despierta en otros un deseo casi instintivo de participar. Es como encender una vela. Su llama no disminuye al encender otra, sino que multiplica la luz. Este tipo de giro ocurre en varias esferas de la vida. Piensa en cuando alguien transforma un barrio abandonado en una huerta comunitaria, y de repente todos los vecinos quieren ayudar. O cuando un profesor dedica horas extras para enseñar a un alumno, y otros colegas comienzan a seguir el ejemplo. Es la prueba de que el propósito no necesita anunciarse en carteles luminosos. Se revela en la práctica, y cuando se revela, atrae a quienes ven valor más allá del dinero. Carla, sin discursos largos, ya había cambiado la atmósfera de la escena. El mismo grupo que antes vibraba en burla, ahora estaba siendo tocado por algo más profundo: reconocimiento. No se trataba solo de un motor que volvió a funcionar, sino de personas que, ante su simplicidad, despertaban a lo que realmente importa. Y, en ese punto, hasta el millonario empezó a entender que necesitaba dar un paso más allá de la vergüenza que cargaba. El millonario, ya sin la altivez de antes, dio un paso al frente. Sus ojos, que antes brillaban de ironía, ahora llevaban una silenciosa petición de perdón. No solo reconoció su error, sino que se dispuso a apoyar el proyecto de Carla. Propuso patrocinar la iniciativa, entendiendo que su arrogancia casi lo había cegado ante una oportunidad rara. Usar sus recursos en algo que realmente hacía la diferencia. Era como cambiar vanidad por propósito. Ese gesto, aunque tardío, muestra cómo la vida da oportunidades de redención. ¿Cuántas veces hemos dejado escapar ocasiones de ayudar porque estábamos demasiado ocupados con nuestro propio ego? A veces, basta un golpe de realidad para reorganizar prioridades. El millonario, que podía comprar cualquier coche, descubrió que la mayor inversión era en vidas humanas. Ese cambio no borraba el error, pero mostraba que incluso la arrogancia puede transformarse en herramienta de construcción. Carla, por su parte, recibió la disculpa sin ostentar superioridad. Sabía que perdonar no es olvidar, sino una elección que libera. Aceptó el apoyo, no por el dinero en sí, sino por el impacto que podía generar. Esa reconciliación inesperada dejó claro que la historia ya no era sobre quién ganó o perdió, sino sobre lo que nace cuando el orgullo se encuentra con la humildad. Y, como veremos a continuación, esa escena aún guardaba una última lección. Carla caminaba de regreso a su taller, y quien la observaba desde fuera quizá no percibiera la grandeza del momento. Era solo una joven, manos sucias de grasa, ropa sencilla, cruzando la calle con pasos firmes. Pero dentro de ella había algo mayor que cualquier motor encendido: la certeza de que la dignidad no depende de una audiencia, sino de la coherencia entre quién eres y lo que haces. Mientras muchos buscaban aplausos, ella ya había conquistado lo que importa: respeto silencioso, ese que no se pide pero se impone. La imagen de ella volviendo al taller es simbólica. No hubo fiesta, no hubo titulares, pero sí hubo transformación. ¿Cuántas veces en la vida real los mayores cambios ocurren lejos de los reflectores? Un profesor que cree en un alumno desacreditado, un médico que trata con cariño a un paciente sin esperanza, un padre que trabaja el doble para poner comida en la mesa sin jamás quejarse. Esos actos no llenan periódicos, pero construyen un legado invisible.
Y es justamente ese legado el que moldea sociedades verdaderas, no los discursos llenos de pompa. Esta historia también nos recuerda algo incómodo. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su apariencia? Basta una ropa sencilla, un acento del interior, o incluso un silencio tímido para que la mente humana dispare etiquetas instantáneas. Es automático, casi inconsciente. Sin embargo, ese juicio revela más sobre quién juzga que sobre quién es juzgado. El millonario pensaba que Carla no tenía nada que ofrecer porque no encajaba en el molde que él consideraba digno de respeto. Pero la vida, con su ironía silenciosa, suele derribar certezas y mostrar que la grandeza rara vez viene envuelta en lujo. Piensa en cuántas veces te has equivocado. Quizás subestimaste al compañero de trabajo que parecía demasiado callado, y un día, descubriste que era el cerebro detrás de la idea que salvó el proyecto. O tal vez te reíste de alguien que estudiaba en silencio, hasta darte cuenta de que esa persona conquistó la plaza que tú creías imposible. La vida es maestra en organizar silencios incómodos para mostrarnos que la sabiduría no se mide por apariencia, sino por consistencia. El motor del SUV funcionando fue solo el detalle técnico, pero lo que realmente quedó marcado fue el silencio tras ese rugido. Es increíble cómo el ruido de una máquina puede generar quietud en las personas. Ya no se trataba del coche, se trataba de lo que ese sonido representaba: competencia, dignidad y superación del prejuicio. Ese silencio se parece al que ocurre cuando alguien subestimado logra una gran conquista, cuando el equipo desacreditado levanta la copa, cuando la pequeña empresa se enfrenta al gigante del mercado, cuando lo improbable sucede, el mundo calla. Y en ese silencio, quien siempre creyó en sí mismo encuentra su mayor victoria. La lección de Carla es universal. Nunca te rías de lo que no entiendes. Es fácil burlarse de aquello que no cabe en tu lógica, pero es justamente ahí donde la vida prepara los mayores reveses. El millonario lo descubrió de la forma más dura. Su risa fue tragada por la dignidad de quien él pensaba que no valía nada. ¿Cuántas veces has estado del otro lado riéndote de alguien y luego te avergonzaste? Esta reflexión es incómoda, pero necesaria, porque la vida siempre nos coloca en ambos papeles, el que ríe y el que es blanco de la risa. Y la gran cuestión es, ¿qué haces después de aprender con eso? Y hay más. No se trata solo de juzgar o ser juzgado. Se trata de percibir el valor de lo invisible. Existe una legión de Carlas repartidas por el mundo. Gente sencilla, pero que lleva dentro de sí soluciones para problemas que ni los especialistas consiguen resolver. El agricultor que entiende la tierra mejor que cualquier ingeniero agrónomo formado en universidades caras. La abuela que, sin haber leído libros de pedagogía, educó hijos y nietos con disciplina y amor, formando personas de carácter. El pequeño emprendedor que, con un puesto callejero, entiende más de gestión financiera que muchos ejecutivos. Estas personas no aparecen en portadas de revistas, pero sostienen el mundo en silencio. Y quizá esa sea la lección más provocadora. No es el escenario iluminado lo que determina grandeza, sino los bastidores. Es en lo invisible, donde el carácter se prueba. Carla lo sabía. Ella no buscaba probar nada a nadie. Solo hacía lo que sabía hacer, con excelencia y propósito. Y al actuar así, desarmó no solo un motor defectuoso, sino también un prejuicio enraizado. El millonario no salió de esa escena solo avergonzado, salió transformado, porque entendió que la vida no trata de quién ríe primero, sino de quién permanece en pie al final. Ahora, piensa en ti. ¿Cuál es el SUV de tu vida? ¿Cuál es esa situación en la que las personas dudaron de ti, se rieron de tu apariencia, de tu acento, de tu sencillez? Y, más importante, ¿qué hiciste con esa risa? ¿Permitiste que te paralizara o la usaste como combustible para probarte, a ti mismo, que eres más grande que el juicio ajeno? Esta reflexión no es solo filosófica, es práctica. Cada risa que ya has tragado puede transformarse en fuerza para mover el motor de tu vida. Lo que Carla hizo aquella noche fue transformar la burla en aprendizaje colectivo. El millonario aprendió humildad, los amigos aprendieron el valor del silencio, y todos allí presenciaron algo que no olvidarían tan pronto. Y nosotros, que escuchamos esta historia, también somos convocados a aprender, porque la próxima vez que te encuentres con alguien aparentemente pequeño, tal vez sea allí donde Dios, la vida o el destino hayan guardado una de las mayores lecciones. Y la escena final,
Con Carla regresando a su taller sencillo, es casi poética. Nada cambió en términos de escenario, pero todo cambió en términos de significado. Allí, en aquel taller marcado por aceite y herramientas viejas, habitaba más dignidad que en muchos salones de lujo. Y esa es la gran ironía. Mientras algunos gastan fortunas para probar grandeza, otros, como Carla, simplemente viven de manera íntegra. Y es esa simplicidad la que calla hasta la risa más arrogante. Y aquí llegamos al punto que realmente importa. ¿Qué vas a hacer con esta historia? Porque historias como la de Carla no están aquí para entretener, sino para incomodar. Son como espejos. Nos obligan a mirarnos y preguntar si hemos vivido con dignidad o solo corriendo detrás de la aprobación. ¿Cuántas veces te has callado porque se rieron de ti? ¿Cuántos proyectos dejaste morir porque alguien, con una mirada de desprecio, te hizo creer que no tenías valor? Este es el gran paradojo de la vida. Mientras tú dudas por miedo a equivocarte, otros se equivocan en público, aprenden, y al final son ellos a quienes el mundo recuerda. Carla nos muestra que el respeto no se pide, ni se compra, se conquista, pero conquistar exige una postura, exige consistencia, exige coraje, exige no dejarse sacudir por la burla. Piénsalo bien, si ella hubiera retrocedido, el millonario habría salido de allí aún más arrogante, y todos habrían confirmado sus prejuicios. Pero una actitud simple lo cambió todo. Ahora trae esto a tu vida práctica. ¿Cuál es tu SUV? Puede ser ese curso que siempre quisiste empezar, pero pensaste que era demasiado tarde. Puede ser el negocio que sueñas abrir, pero desistes porque amigos dicen que no va a funcionar. Puede ser incluso el perdón que nunca ofreciste, por miedo a parecer débil. SUV, aquí es metáfora. Es todo aquello que parece fuera de tu alcance porque alguien te convenció de que no era para ti. ¿Y si te dijera que justamente ese es el punto donde tu vida puede dar un giro? Mucha gente no fracasa por falta de talento, sino por exceso de miedo. El miedo a ser ridiculizado, el miedo a escuchar risas, el miedo a no cumplir las expectativas. Pero fíjate, las risas siempre existirán. Siempre habrá alguien que no cree, alguien que señala con el dedo, alguien que intenta disminuirte. La diferencia está en cómo reaccionas. Carla podría haberse tragado la burla y marcharse, pero entendió algo fundamental. Nadie calla a quien sabe quién es. Y quizás ese sea el mayor desafío. ¿Sabes quién eres? Si te quitan el título, la ropa de marca, la cuenta bancaria, ¿qué queda? Porque la dignidad verdadera no depende de esas etiquetas. Habita en lo que construiste con tus propias manos, en el carácter que cultivas, en la forma en que tratas a las personas. Esa es la herencia que Carla dejó, y que cada uno de nosotros puede dejar también. Mira a tu alrededor y date cuenta. ¿Cuántas personas que admiras realmente llegaron allí porque siguieron el patrón? La mayoría fue ridiculizada en algún momento. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa. Walt Disney fue llamado sin creatividad. Oprah fue considerada inadecuada para la TV. Pero todos ellos tenían algo en común. No dejaron que las risas definieran su destino. ¿Y tú? ¿Lo vas a permitir? Es hora de dejar de esconderse detrás de la opinión ajena. Si alguien se ríe de tu sueño, es porque esa persona no tiene coraje de perseguir el suyo propio. Si alguien se burla de tu esfuerzo, es porque ese esfuerzo revela la pereza que él mismo carga. Las risas son confesiones disfrazadas. Muestran más del que ríe que del blanco. El millonario de nuestra historia lo descubrió cuando su carcajada se transformó en silencio avergonzado. Y tal vez necesites permitir que algunas personas se rían de ti para que, después, se vean obligadas a respetarte. Y aquí entra la provocación. ¿Qué estás esperando? ¿Que todos aplaudan antes de que empieces? ¿Que todos estén de acuerdo antes de que des el primer paso? Si es así, nunca vas a salir del lugar. El respeto solo viene después de la acción. Nadie respeta promesas, pero todo el mundo respeta resultados. Carla no dijo nada antes de actuar. Simplemente puso las manos en el motor, hizo lo que sabía, y dejó que el sonido hablara por ella. Entonces, ¿cuál es el motor que necesitas hacer rugir en tu vida? Puede ser concluir un libro que empezaste y nunca terminaste. Puede ser iniciar una rutina de ejercicios aunque nadie lo crea. Puede ser tener el coraje de pedir un aumento en el trabajo, porque sabes que lo mereces. O puede ser algo aún más profundo, mirarte al espejo
Y finalmente reconocerte como alguien digno, independientemente de la opinión de los demás. Y no quiero que solo pienses en esto, quiero que actúes. Hoy mismo, elige un SV de tu vida. Puede ser pequeño, no importa. Escribe ese desafío en un papel. Luego, pregúntate, ¿cuál es el primer paso práctico que puedo dar? Si es un curso, investiga dónde inscribirte. Si es abrir un negocio, haz una lista de los recursos que ya tienes. Si es una reconciliación, envía un mensaje simple. Necesitamos hablar, porque los grandes motores empiezan a funcionar con un pequeño giro en la llave. Y más, comparte tu experiencia. Cuenta en los comentarios cuál fue el momento en que alguien te subestimó y tú demostraste lo contrario. Tal vez tu historia inspire a alguien que hoy está a punto de rendirse. Las historias son como semillas. Cuando se plantan, germinan en corazones que ni siquiera imaginas. La historia de Carla atravesó la arrogancia del millonario, pero ahora también puede atravesar tu vida. Basta con que permitas que florezca. Y para seguir aprendiendo con historias que no son superficiales, que traen provocaciones reales y lecciones que mueven el alma, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada video es más que una narrativa. Es una invitación para que transformes tu forma de ver el mundo. Y te lo aseguro, si aplicas lo que aprendes aquí, la próxima vez que alguien se ría de ti, serás tú quien dé la última palabra, no con la boca, sino con la vida.